alguno de ustedes que hizo caso a ese llamado que el Espíritu Santo le hacía en la mañana, de venir a este lugar, de apartar este tiempo, de apartar estas 2 horas que vamos a estar aquí, alabando y exaltando el nombre del Señor, porque son 2 horas que venimos entre ayer, hermanos, y hoy, para todas las horas que disponemos para nuestra vida secular. Así que aprovechela y ponga atención a lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. No sé si recuerdan la última vez que estaba aquí enseñando acerca de las distracciones que hoy a menudo nosotros tenemos, ¿verdad? Que no son malas, pero cuando nosotros invertimos demasiado tiempo en ellas, entonces nosotros perdemos el propósito que Dios quiere en nuestra vida, porque llenamos nuestra mente y nuestro corazón de toda esa cosa que el enemigo tiene que usa por medio de las redes sociales, apartando las buenas cosas que podemos rescatar, lo bueno que podemos invertir en internet. Pero sabemos que cuando tenemos una debilidad en nuestra vida, muchas veces nosotros no aprovechamos eso para el bien, no para hablar con nuestro hermano, no para ver a nuestro hermano, no para saludar o compartir un versículo, sino que la mayoría del tiempo lo que estamos viendo es lo que hizo el hermano, lo que no hizo el hermano, lo que hizo el otro y cómo tratar como de una u otra manera criticar. Obviamente, usted conoce su corazón y usted conoce las formas como usted maneja sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, haciendo un énfasis de eso, yo quiero seguir con un tema referente a ese, porque me refería a ese tema más por nuestros hijos, por el cuidado que debemos de tener con nuestros hijos, a exponerlos a estas redes sociales y exponerlos a tanta libertad de cosas que ellos todavía su mente no está capacitada, mucho menos su corazón para ver. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de, bajo el tema, cómo trabajar con el corazón de tu hijo, y en términos más conocidos bíblicamente es cómo pastorear el corazón de tu hijo. Cuando mi esposo fue llamado al ministerio por Dios, yo trataba de ver una manera cómo yo enfocarme en mi rol como madre, como esposa, y llevar una investigación más o menos por qué pasa este tipo de cosas en nosotros como iglesia, en nosotros como congregación, y por qué los hijos de los ministros, los pastores, los predicadores, los líderes, por qué esta parte de donde estamos en esta categoría no estamos siendo ejemplo. ¿Por qué nuestros hijos no están siendo de testimonio para el mundo? Porque nosotros estamos predicando un evangelio. Pero esta investigación no empezó a partir de que mi esposo fuese llamado al ministerio, sino a partir de muy joven. Observaba mucho. Desde niña me gustó cuidar niños desde la edad de 9 años y sé cómo tratar a los niños, sé cómo ellos se comportan, sé cómo ellos manipulan a los padres debido a mi experiencia. Pero ya estando en el Señor capacitaba mi mente para ver en este ámbito cómo nosotros debemos ver a los niños, porque hay una parte de cómo se comporta él, pero la parte más importante cuando somos cristianos es ver cómo tratar a nuestros hijos desde su corazón para el Señor. Entonces, por eso vamos a hablar bajo el tema de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Debido a que del corazón es donde vienen todas las malas cosas. Y lo vamos a leer en el libro de Mateo 15, 19. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Y es que nosotros como padres tenemos la tarea de trabajar con nuestros hijos a partir de todas las características que ellos vayan enfrentando y representando en la vida a partir del corazón, porque es el detalle y es el problema principal que se ve reflejado en nosotros como ministros o como seguidores de Cristo y que representamos a Cristo y obviamos. Y por eso, por ende, nuestros hijos entonces empiezan a tener comportamientos que nosotros no sabemos cómo manejar y cómo ayudar.
Amén. Entonces vemos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen todas esas cosas, hermano? Del corazón. ¿Del corazón o de actitudes? Del corazón. Entonces, ¿por qué la mayoría del tiempo nosotros estamos haciendo lo contrario? Y como siempre me gusta ilustrar para que usted más o menos entienda algo, voy a poner este juguete aquí y voy a llamar a dos niñas para que jueguen con ese juguete. Que pase Eliana y Emily. Juega con el juguete, Emily. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Típica pregunta de nosotros los padres, típica, más en los latinos. ¿Quién lo tenía primero? Ok, como usted lo tenía primero, sigan jugando. Y usted respete. Sigan jugando. Segunda respuesta que nosotros vemos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, para que no se peleen y váyanse ya para su clase, porque estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, vemos dos típicas respuestas de nosotros. Y nosotros como padres tenemos que reconocer este tipo de cosas, que actuamos así porque, como decía mi esposo, siempre que una enseñanza a los jóvenes, dice, los jóvenes aquí y aquí enfrente los quiero, pero en esta enseñanza yo iba a decir, padres acá, quiero los jóvenes allá. Pero como sé que los jóvenes, por cierto temor, ellos hacen caso y los adultos son como más, que ahí se están, ahí estén. Entonces, ¿por qué? Porque siempre en mi vida, de querer aprender para mejor hacer las cosas, siempre me fui queriendo ilustrar en cómo hacer las cosas mejor, como esposa y como madre. Pero me he llevado con dos experiencias en mi vida, que la primera fue cómo ser una esposa correcta ante los ojos de mi esposo bíblicamente. Y pues me puse a leer libros y el libro solo me daba así. Y creo que las personas y las mujeres que están aquí, que han podido tener la experiencia de leer ese libro, yo iba con aquel libro así como que aquí voy a encontrar que él está mal y que yo estoy bien. Porque siempre es así, ¿verdad? Pero el libro me vino a dar golpes y salí viva del libro, gracias a Dios, y con mucho conocimiento de parte de Dios. Porque el libro solo me empezó a ver solo lo malo que yo era. Bueno, yo andaba siempre buscando lo buena que soy yo y voy a ver aquí que él es el que está mal. Pero el libro me enseñó lo contrario. Y en esta educación, para educar, para saber cómo ser la mejor madre también, y ser una madre conforme al corazón de Dios para instruir a mis hijos correctamente, me pasó lo mismo. Por eso esta vez iba para los padres, porque en querer leer un libro y encontrar que mis hijos están equivocados y que son rebeldes, y que yo por más que les diga, la mayoría de la palabra que usamos siempre como hispanos también, que son burros, me encontré con lo contrario también, que soy yo la que no estoy haciendo las cosas bien como madre. Pero el título del libro y todo, como que aquí voy a descubrir que estos niños me salieron raros. Pero no, otra vez lo mismo. Y lo hemos reflejado en esta enseñanza que dimos con las niñas, en la respuesta que nosotros hacemos. ¿Quién lo tenía primero? Y vemos aquí dos casos. Uno lo tenía primero y por eso tiene ventaja. Pero vemos el otro, y en el versículo que leímos, solo voy a hacer énfasis, dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Aquí habla de hurtos. Entonces, en este ejemplo que vimos ahorita, la palabra y el significado hurto es quitarle a otro lo que por ley le pertenece. Entonces, usted en su analogía y en su pensamiento dice, Eliana tenía primero el juguete, por ende es de ella y el otro niño debe respetar.
Entonces ahí usted está tratando de trabajar una actitud de un niño, pero no está tratando su corazón. ¿Y por qué Eliana no quiere compartir ese juguete? ¿Qué hay en su corazón? Porque si usted está instruyendo a su hijo desde la característica bíblica, Dios nos dice que compartamos con nuestro prójimo, que seamos de un corazón como Él, que dice que demos todo. Es difícil, ¿verdad? Dar, si me pide darme agua, decirle una agüita o una agüita de limón, o darle de melón. Le doy agua y si quiero agua, pero el melón no. Entonces la Biblia nos enseña eso, pero con corregir al niño de que él lo tenía primero y el otro respete, pero no tenemos que obviar también que la conducta de Eliana no es buena, también por eso, ¿verdad? Pero la del otro, que quiere hurtar el juguete del niño si es de él, o no conocen ustedes muchos niños que les encanta agarrar el juguete a los demás niños y huyen con ellos. Entonces es una mala actitud también, porque está hurtando, está robando a pequeña edad, pero usted lo toma como que típico de nosotros, es un niño, es inocente, pero este niño está reflejando actitudes que vienen del corazón, que nadie le ha enseñado, pero todos desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Venimos con cosas que usted no le ha enseñado. Si usted ve a un niño pequeñito, porque Eliana a los 2 años me robó un chocolate de Walmart, Eliana nadie le ha enseñado a robar. ¿Pero por qué? Porque ella trae cosas en su corazón, que como madre es donde está mi trabajo de aplicar la palabra y empezar a trabajar eso. Pero si yo usted no robe, eso es malo, debe de pedírmelo, voy a entregárselo al dueño y la avergüenzo. Y ya corregir una actitud. Pero en sí yo debo de trabajar la raíz, el corazón, de dónde vino eso y por qué, y enseñárselo conforme a la palabra de Dios. Amén. Nosotros a menudo como padres, es como cuando usted va al doctor, va con una fiebre y aquí en el DUC solo virus, dice. Usted lo puede llevar con su hijo, que la mía hasta iba convulsionando de una fiebre, la llevaron a una ambulancia, dijeron era un virus que con Motris, ¡bum!, le bajó. Y de ahí nadie, ¿y qué va a hacer usted si el doctor le dice que es un virus? Y se para a su casa por haber perdido todo el día por un virus. Le dieron Motrin que le bajó la fiebre y le calmaron un síntoma, pero no vieron la raíz del problema, porque una fiebre es un signo y un síntoma de que algo está mal en su cuerpo. Eliana tenía pulmonía, pero en ese entonces solo trataron la fiebre, más no la pulmonía. Volví otra vez a emergencia con ella, ya totalmente con unas agujeras, y pudieron tratar en sí la pulmonía y darle un tratamiento para eso y adiós las fiebres. Entonces nosotros como padres a menudo tratamos de tratar esas conductas malas de nuestros hijos para a veces guardar apariencias, para a veces decir que ese niño es un buen cristiano y ahorita que vamos de aquel hermano, cuidadito ni hacer esto, porque ya vas a ver. Y si el hijo no lo abochornó en cierto lugar que usted fue, usted es feliz, pero a usted no le importa que ese hijo sea un hipócrita, que delante de la demás gente se está portando bien como cristiano y atrás está haciendo totalmente lo contrario. ¿No es lo que el Señor Jesucristo vino a atacar con los fariseos? La hipocresía. Amén. Que mantenían sus vasos limpios por fuera y por dentro estaban llenos de pudrición. Entonces, esta enseñanza de hoy y que nosotros lleguemos al corazón de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, es para que nosotros no criemos esos hijos que se están criando hoy en día de una manera hipócrita. Y por eso vemos que de determinado momento, ¡boom!, esos niños de un solo, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen este comportamiento? ¿Saben por qué? Porque de verdad ellos nunca amaron a Dios y nunca han trabajado desde su corazón nosotros, amén, sino que los hemos tratado desde sus actitudes. Y hemos tratado sus actitudes y ellos son tan inteligentes que empiezan a adoptar una actitud de que todo está bien y usted dice, wow, este sí me lo transformó el Señor, pero solo es para obtener algo que usted quizás en el momento le quitó. Porque muchas veces nosotros les quitamos a nuestros hijos
cosas y ellos de la nada, usted los va a ver que no le falta la corbata. Pero para mí un cambio realmente que no viene de un cambio de corazón no es un cambio. Amén. Y es muy sospechoso y hay que tener mucho cuidado. Amén. Como padres debemos de abrir los ojos porque estos niños estudian que usted viene cansado, que usted no tiene ganas de pelear, no tiene ganas de estar escuchando. Entonces ellos ven esto y dicen, por aquí me voy, esto hago. Pero cuando usted estudia el corazón de su hijo, el corazón de donde viene la perversidad, porque hay niños muy dulces que usted los ve y hasta el habladito, pero tienen una perversidad con una acción que usted le puede observar, pero si usted lo observa. Amén, así es. Y hay niños con tan mal comportamiento, pero un corazón noble por dentro, que solo está de corregir ese mal comportamiento y decirle que no va a llegar a ningún lado así, pero lo más interesante es ver un corazón sano. Pero hay que como padres saber identificar eso y saber y hacerles sentir que usted está ahí y que usted está viendo todas esas cosas y que está dispuesto como padre a trabajar y que usted sabe y hacerle saber de este versículo que de ahí, de ese corazón es donde salen todas esas perversidades, todas esas acciones, todas esas actitudes y que usted está dispuesto a ayudarlo. Porque muchas veces nosotros nos cansamos en este proceso de criar, de instruir a nuestros hijos y ya no vemos actitudes buenas en ellas, solo las malas. Entonces, nosotros como padres debemos de aprender a trabajar con nuestros hijos a partir de 3 fundamentos básicos. Son más, pero quise rescatar 3 fundamentos básicos que los vamos a desarrollar en este momento. Que el primero es, como hablábamos anteriormente, cómo llegar al corazón de tu hijo por la conducta. Y es sabiendo esa conducta de dónde viene, de raíz, arrancando eso, empezando por eso. Y como segundo punto, el desarrollo de tu hijo. Ok, ¿cómo se empiezan a desarrollar estas conductas? Tiene que ver en 2 factores. Primero que nada, usted no tiene que olvidar que del corazón es donde vienen esas actitudes y hacerle mostrar a su hijo que por ese corazón vienen las actitudes. La otra es las influencias formativas. ¿Cuáles son esas influencias formativas que ustedes piensan? Que puede ser que un hijo tenga un comportamiento. Muchas veces nosotros obviamos que el entorno familiar en que el hijo se es formado. ¿Y cómo vamos a ver eso? El entorno familiar tiene mucho que ver. Muchas veces el orgullo de nosotros o la arrogancia y todo eso, y cómo yo me crié sin papá y que aquí estoy. Pero esto influye mucho. Y le voy a ir explicando cómo influye estas cosas y que no solo es esto también. Usted tiene que hacerse estas preguntas para la hora de estudiar cómo su hijo se está formando. ¿Es una familia tradicional? ¿Es una familia que cuenta de papá, mamá e hijo? Porque la mayoría de nosotros, no digo que todos, venimos de una familia disfuncional, que solo hay mamá o que solo hay papá. Entonces, cada quien toma diferente su estructura y su desarrollo en su influencia en torno a la familia. Por ejemplo, yo vengo de una familia disfuncional. A los 4 años mi papá se vino para Estados Unidos y quedé con mi mamá. Mi mamá no ha sido muy devota de, digamos, que a estar en la iglesia, pero tenía algo que hoy rescato de eso y le agradezco, es que ella siempre, si la vecina le decía que íbamos a ir a la iglesia, ella siempre nos alistaba el domingo y ahí con la vecina. Y luego cuando iba en mis vacaciones al Quebrachal, mi abuela siempre me llevaba a la iglesia y tengo en mi mente siempre esta señora orando. Yo no sabía en ese momento qué hacía ella, pero ella siempre a las 4 de la mañana estaba orando y recuerdo los nombres de mis tíos que oraban, que decía por Ángel, por Lincoln, por Orlando. Y yo era pequeña, pero sabía que esa gente no vivía ahí, pero no entendía que ellos estaban acá. Ahora sé, cuando recuerdo la oración,
sé que ella está orando por sus hijos que estaban acá, siempre a las 4 de la mañana. Entonces me crié en ese entorno que me ayudó a tener un conocimiento de la palabra de Dios y de conocer cosas, y me iba a la iglesia. Entonces, no me crié en una familia funcional, sino separada, pero yo siempre tenía ese anhelo en mi corazón de la familia de 3, e incluso Lester sabe que cuando éramos novios, yo siempre dibujaba, y él dibujaba a él, a mí y a un niño. Y cuando yo le contestaba la carta, yo le dibujaba a él, a mí, al niño, y yo dibujaba a la niña. O sea que vamos a tener una niña y un niño. Y hoy en día que tenemos esa familia funcional y que tenemos el niño y la niña, yo quisiera recuperar esa carta para poder mostrarla y ver que él dibujaba al niño y yo la niña. E incluso embarazada de Lestercito no me hice ultrasonido porque era demasiado caro para aquel entonces. Y llegó así. Y yo arreglaba la cuna en rosado porque mi hermana me mandó cosas de niña. Y él venía y como hacía, lo hacía azul. Y estábamos en aquella guerra así. Y al final tenemos una niña y una niña. Entonces, esas influencias de una familia disfuncional no causó tanto efecto en mí, pero porque siempre anhelé, como no lo tuve, tenerlo, y ahora lo tengo y tengo que cuidarlo, y por eso ha sido siempre mi enfoque en la familia, porque quiero cuidar lo que no tuve. Entonces, ¿cómo está formada su familia? Usted póngase a pensar. ¿Está papá y mamá? ¿O está papá, mamá y una tercera persona haciendo el papel como mamá y papá en su hogar? ¿Quién tiene el control en el hogar? ¿Quién es el que paga las cuentas? En todas las familias hay roles y los niños deben de saber esos roles, respetar esos roles. Amén. Valores. ¿Cómo están funcionando los valores en su casa? Ahí donde dice estructura de vida familiar, ¿cómo está criándose la crianza? ¿Cómo está funcionando la crianza? Se han sentado a hablar y nosotros vamos a educar a nuestros hijos así, y luego en una reunión familiar han establecido estas reglas en la casa. Porque hay hogares que no hemos formado eso. Le digo porque yo he trabajado en ese tipo de cosas. Que ellos no saben muchas veces quién dirige, quién manda. Eliana quiere decir ella que por qué solo nosotras cuando vamos a limpiar. Lestercito a veces opina, bueno, ¿y la cabeza quién es? Así. Entonces, esos roles, esas cosas y esa estructura debe de existir en nuestro hogar, y nuestros hijos deben de saber los roles que lleva usted como madre, los roles que lleva usted como padre y los roles que ellos llevan como hijos. Necesitan tener una estructura familiar, que no van a seguir patrones de la abuela, de la tía, de la prima y ninguna otra cosa, sino que usted como padre de familia, cabeza de hogar, o madre y padre, van a establecer sus reglas en el hogar, sus valores, sus principios. Y esto debe estar esclarecido en los niños, porque hay niños tan inteligentes que a veces saben que si la mamá puede tomar una decisión, ya papá no existe, sino que solo mamá y mamá. Entonces ya van respetando la autoridad en la casa. Y más si no ven que como madre se respeta la autoridad en la casa, que es el hombre, imagínense su hijo, ¿qué va a esperar de su hijo? Por eso es muy importante la estructura y el funcionamiento donde nuestros hijos se están creando y los valores para donde ellos están siendo formados, que de esto va a depender también sus cosas que salen de su corazón. No totalmente, pero sí es parte. Los valores en la familia. Hay reglas en el hogar que se basan en estas reglas y estos valores en tradiciones humanas o en lo que Dios quiere bíblicamente para las familias. Porque muchas veces pueden haber muchos tipos de cosas que no tienen que ver con valores que Dios demanda de nosotros como familia. Por ejemplo, en un hogar, un niño, si usted le pregunta a un niño, ¿qué cree que es más valor para su madre? ¿Que suba los pies al mueble, que quiebre un florero caro,
o que le llamen de la escuela que tuvo un mal comportamiento. El niño sabe que dice, mi mamá si le quiebra a mí el florero, nos mata. Pero que le llaman de la escuela ni contesta las llamadas. Es inteligente y él sabe. Y él lo estudia a uno, le estudia la forma de ser, el carácter, la debilidad. Yo creo que lo estudia quizás hasta más. Usted menciona al enemigo y el diablo que me ha agarrado a mis hijos muchas veces. Y estudiando este tipo de cosas, usted va a ver que como él no es omnipresente, ni se da cuenta de lo que está pasando en su casa, ¿ves? Sino que somos nosotros mismos en ese tipo de cosas. Que nos, como diría mi suegra, nos juegan la vuelta. Lo decía en mi tiempo. Esto es en cuanto a los valores, ¿verdad? Primero hablamos de los valores de la estructura, los valores y ahora los roles, como les decía. Todos tienen que tener un rol. Su hijo debe saber cuál es el rol de su padre y por ende, aunque las mujeres no nos gusta a veces aceptar eso, obviamente en nuestra naturaleza antes, pero ya convertidas a Cristo debemos de conocer que el rol de nuestro esposo es como cabeza del hogar. Amén. Pero si usted deja madres que no le haces caso a tu padre, vení para acá y empieza a tener secretos con su madre e irrespetando a su padre, entonces aquí vemos qué tipo de valores están pasando. Madres otorgadoras de la picardía, de mi padre. Como madre cometemos esos errores y yo lo he hecho. Todo lo que estamos hablando, yo lo he hecho, yo lo he trabajado y ha pasado por mí. Y cuando damos este tipo de enseñanzas, vienen más cosas todavía para ver si es cierto que lo que estaban hablando ahí es cierto. Entonces, vemos donde formamos cosas que no tienen nada que ver el enemigo. Amén. A veces hay secretos entre los hijos y también los padres con los hijos. Bueno, casa tu papi, es tu papi exagerado. Entonces ya este tipo de hijos no honran a su madre, no tienen respeto. O sea, ambos. Por eso el primer principio que hablaba era de la estructura familiar, por eso debe haber una estructura. Sentarnos, hablar. Primero nosotros como pareja, de las reglas, los niños van a hacer esto y esto. Pues ya saben que respetar a su madre. Muchas veces, cuando los niños me han respetado, les han dicho, ustedes tienen que respetar a su madre. Y cuando él habla con esa autoridad, le digo con su hipótesis no hay para dónde ver. Porque ofendiéndome y le están diciéndole que me deben de respetar, ahí quien nos defiende, si en la suegra histórica. Entonces, pero imagínense usted que le acaba de decir algo a su hijo y su mamá por acá, que tu papi ya estuvo todo cansado, le lleva el café con pan y acá. ¿Entienden? Entonces aquí no tiene nada que ver el enemigo, sino que nosotros venimos de familias disfuncionales, no nos capacitamos para cómo tener una familia funcional, que nadie nos ha enseñado, como decía la hermana Sara, ella le decía al Señor, no me diste un manual cómo ser madre, pero yo sé que ella ahora entiende que tiene un manual que tiene muchos libros, con ejemplos. Hay padres otorgadores, como lo fue David con un hijo de él. Hay padres que se hagan los ciegos, como lo hizo Elí, que sus hijos en el templo, profanaban el templo. Y él era gordo, dice, porque él también comía de las ofrendas sacrificadas y sus hijos en el mismo templo lo profanaban. Y yo no, ahora no trato de juzgar ese tipo de cosas, porque como soy madre sé las luchas que se viven. Pero hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos con nuestros hijos. Ellos son súper inteligentes. A veces yo los quedo viendo y les siento que no saben ir. ¿Qué? Y yo digo, ¿cómo me han visto la cara? Y todo debido, digo yo, a mi estudio espiritual también, a decirle al Señor, Señor, úsame como instrumento, pero para el bien, para inducirlo. Solo la persona que tiene 2 o 3 hijos puede echar de ver ese tipo de características. Porque hay gente que dice que él se ha creado solo, por eso es así. Él se creó solo y por eso tiene un corazón perverso y malo. No porque se creó solo, sino porque
lo trae. Y nosotros lo vamos a formar, porque la Biblia dice, instruye al niño desde chiquito. Pero ¿por qué dice desde pequeño? ¿Alguien me puede leer Proverbios 29-21? Porque hay personas que dicen que no, desde pequeño si él no entiende. Nadie le enseñó a robar, a mentir, a ser chismoso. Usted no me lo ha enseñado, pero el niño está presentando esas actitudes que trae el corazón, entonces hay que cortarlas. El siervo mimado desde la niñez es por su amo. Hasta ahí. Yo lo voy a leer en otra versión porque en la Reina Valera casi todos tienen, es difícil de entender, pero dice: el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Entonces, ¿por qué nosotros siempre estamos justificando que los niños están pequeños y que él no entiende? Si es de la barriga, usted le pone una música y baila. Y yo voy a tener por inocente un mes. Si usted lo pone aquí, ¿cómo se mueve el niño? No vino Joel hoy está de testigo. Yo todo mi embarazo pasé con Joel porque Lester trabajaba en San Pedro. Y Lester decía, vaya Manuel, hacerle como. Y poníamos la música en el tele y poníamos el control para que el control reflejara el movimiento que hacía el niño. Imagínese usted que uno de 2 años es inocente y que no entiende. Si es en la barriga. ¿Y por qué creen entonces usted que dijo David? En pecado me concibió mi madre. Desde ahí nosotros salimos. Ustedes saben el trasfondo por qué él dice así la historia, ¿verdad? Pero, ¿cómo fueron concebidos ustedes también? Y aunque hoy nazca un niño dentro del matrimonio y todo eso, aún dice que todos somos pecadores. A veces decimos que solo somos pecadores cuando hacemos el acto de pecar, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y la mayoría de todos nosotros que estamos aquí, que conocemos nuestra historia cada uno de cómo nos emparejamos, claramente concebimos a nuestros hijos bajo las reglas, como dice Dios. Y desde pequeños algunos tuvieron esas influencias de formar a estos hijos con buenas influencias. Entonces hay 2 características aquí que quiero que ustedes entiendan ya para ir finalizando. Dos características básicas. Usted tiene que aprender cómo llegar al corazón de la conducta de su hijo para desarrollarlo bien. Tiene que ver en qué tipo se está desarrollando su hijo, en qué ambiente se está desarrollando su hijo. El error más grande como cristianos que cometemos muchas veces, no sé si conocen un tipo de personas, que ellos dicen, ok, si estas normativas, así como las que yo les acabo de decir que afectan nuestra crianza de nuestros hijos, van a dañar a mis hijos siendo esta escuela, que hay morenos y todo esto, y son así, y tratamos de proteger a nuestros hijos. Conozco familias que han determinado dar clases en casa, de no meter a su casa a nadie a vivir, de tener sus hijos en escuelas cristianas. Y esto se le llama determinio. Determinio significa que usted controla las influencias de su hijo. Pero si usted piensa que por tener solo así, esas influencias así, va a tener un hijo conforme al corazón de Dios, es erróneo también. Porque no solo están las influencias de alrededor, es lo principal que acabamos de hablar, el corazón. Amén. El corazón va a determinar y va a dictar las conductas por la influencia o porque su hijo lo trae en su corazón, ¿entiende? Entonces, también la negación es un error, porque usted puede negar, como le dije hace poco. No, y como yo me creía que estoy alabando al Señor. Es también erróneo negarlo, porque si usted le forma un entorno a su hijo con influencia buena y le forma también y le trabaja el corazón, usted va a poder trabajar mejor también. Pero usted no debe pretender que su hijo es inerte tampoco. Inerte es como no tener vida, como que está quieto. Usted no debe de pretender también que su hijo se va a quedar
así sin hacer nada y que no va a reaccionar. Porque al final de todo esto, nuestros hijos son responsables de sus actitudes. No los vamos a tomar como inocentes tampoco. Porque lo que yo quiero que usted entienda como padre es que usted aprende a trabajar desde el corazón de su hijo. Ver una actitud y decir, voy a ver por qué él está actuando así. La Biblia le enseña si hay egoísmo, si hay mentira. Y usted trabaja eso desde su corazón. Y también alrededor de su casa, usted le forma influencias que sean para él productivas y va a ser mejor. ¿Entienden los dos puntos? Amén. ¿Está claro? Entonces no podemos obviar esas dos características. Ya, si su hijo en esas dos cosas que usted las ha realizado bien, ya su hijo, él tiene la responsabilidad de decidir si hacer el bien o hacer el mal. Y vamos a leer esto en el libro de Lucas 6:45. Amén. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con este versículo, usted va a identificar qué es lo que está sacando su hijo de su corazón. Usted conoce a su hijo más que yo. Cada uno de nosotros conocemos qué es lo que está sacando su hijo y cómo usted va a trabajar esa actitud que está saliendo por su boca, porque está redundando. Una vez Dania ponía el ejemplo acerca de que cuando leyeron el versículo y decía que todas las personas que se sentaban a hablar con Eduardo sabían que lo que rebosaba de él era la palabra de Dios, porque todas las personas que tienen la oportunidad de sentarse a hablar con él le cuenta historia y de la Biblia. Pero usted, o usted como hermano que tiene la oportunidad de hablar con los jóvenes, o que habla con sus hijos, o que ve a sus hijos, usted va a saber qué es lo que rebosa de su corazón y qué es lo que sale de su corazón. Si es tecnología o es palabra. Si es cosas irreverentes a la palabra de Dios, o qué es. Y al final, lo que quiero que nosotros rescatemos es que lo que nosotros debemos de hacer es influenciar el desarrollo de nuestros hijos en orientación a Dios. Es lo único que va a ayudar. La orientación a Dios. Amén. Es lo único. Usted haga su trabajo como lo acabamos de explicar aquí, porque muchas veces nosotros pensamos que lo hemos estado haciendo, pero nosotros obviamos las formativas que ellos tuvieron cuando nosotros éramos inconversos. Cuando hablaba de un matrimonio tradicional, está papá, está mamá, el borracho el papá, golpea el papá a la mamá, o la mamá golpea al papá. Usted está obviando en esas formativas que su hijo se formó en la niñez. Y cuando usted ve esos niños crecer grandes, explotando como Hulk, y viendo todas esas actitudes, usted dice, ¿dónde salió todo esto? Entonces, esas formativas pueden haber afectado su hijo y por ende ahora su trabajo como cristiano es trabajar desde el corazón con su hijo y trabajar estas áreas. ¿Saben por qué? Porque algunos se pueden ver afectados por esas áreas, otros no. Yo les ponía el ejemplo mío. Más bien esas áreas me ayudaron a yo querer formar eso que no tuve. Y lo hemos reflejado en la Biblia también como José. José fue un hijo querido por su padre. Murió su madre pequeña y sus hermanos lo abandonaron y prácticamente lo mataron. Pero, ¿qué se presenta más adelante en José cuando lo ven sus hermanos? Usted, por las formativas que acabamos de explicar aquí, usted va a decir un amargado, un resentido y quiere venganza. Pero cuando usted ha fundado los fundamentos básicos en el corazón de su hijo para el Señor, entonces estas formativas le van a ayudar
para ser mejor persona y para ser bien persona. Amén. Gloria a Dios. Pero esto que usted le dé esta formativa de conducir el corazón de su hijo a Dios, tiene que tener claro que al final depende de su hijo cómo se revela a esto, cómo se revela a la palabra de Dios él y cómo lo toma él. Es responsabilidad al final de él, pero que no nos encuentre el Señor teniendo este tipo de hijos así y haberle formado un entorno malo, no haber trabajado en sus corazones. Pero si usted trabaja en su corazón, tiene formativas buenas en su hogar y su hijo no quiere escuchar, es decisión de él. Hay una anécdota que habla acerca del barro de un alfarero, que dice que el alfarero trabaja con el barro para formar una vasija dependiendo cómo el barro se deje moldear. Porque hay 3 tipos de barros. Te lo voy a leer. Está el barro clásico, que solo lo agarra y empieza a formar. Y está el otro, que cuando él lo agarra, y ese que él lo agarra y se llama clásico, él empieza a formar la vasija y es súper fácil. Pero hay otro que cuando él lo agarra, el barro se desborona. No es que no arma la vasija, sino que cuesta más armarla, porque se desborona. Entonces, en la crianza de nuestros hijos, cuando tenemos más de 2 hijos, usted sabe el tipo de barro de su hijo. Y si tiene uno con un barro clásico, fácil de moldear, entonces dedique más tiempo a aquel que se desborona para instruir, trabajar su corazón, porque ese es el que necesita su atención y ese es el que hoy en día se ha descuidado y como padre se da por vencido y dice, es que la verdad que como yo hice tantas cosas malas y yo anduve así, este es el castigo que tengo hoy en día, pero no es así. Usted se puede cegar y decir que es lo que está pagando y lo que está haciendo porque así fue usted, pero realmente no, porque eso le puede cegar para no trabajar realmente con lo que debe trabajar en el corazón de su hijo. Pero tiene que tener en cuenta que al final su hijo sabrá si él quiere dejarse moldear por el alfarero. No importa el tipo de barro, uno va a ser más difícil, pero va a ser formado. Amén, amén. Entonces, de acuerdo a la orientación que usted le dé a su hijo, usted debe de tratar que su hijo conozca a Dios. Usted tiene que saber si su hijo realmente conoce a Dios o hace cosas por ignorancia de no conocer algunas cosas de Dios. Y la mayoría del tiempo, hermano, les aseguro que nuestros hijos ignoran la palabra. ¿Saben por qué? Porque yo notaba esto, que nosotros, por ejemplo, yo estudiaba esta palabra y miraba a mis hijos y hablaba con ellos y compartía eso. Pero muchas veces nosotros somos tal que queremos transmitir una palabra aquí al pueblo y también queremos ayudarlo en un problema a un hermano y está bien, no está malo, pero a veces nuestros hijos necesitan ser escuchados. Y usted está prestando su oído a otra persona y no es su hijo que ocupa que usted lo escuche. Entonces, por eso es que pasan este tipo de cosas, hermano. Porque nosotros no dedicamos el tiempo correcto a nuestros hijos. No los ayudamos a tratar sus actitudes desde el corazón para que ellos puedan ser ejemplo hoy en día. Cuando dice que Moisés se salvó, Moisés no. Noé y su familia. Dice Noé y su familia y que Dios, él encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Ustedes creen que él encontró gracia porque estaba descuidando a su familia? Porque estaba poniendo muchas veces el ministerio primero que la familia, o a su hijo antes que una amiga. Usted se alista y quiere salir con una amiga y van y le resuelve el problema a su amiga. Pero ¿qué de su hijo que venía de la escuela y quizás quería compartir tiempo con usted? Muchas veces el enemigo no tiene nada que ver, hermano, en las formativas de nuestros hijos, sino nosotros mismos.
Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos culpables de la crianza de nuestros hijos y que no hemos actuado bien, no hemos escuchado a nuestros hijos. Pero igual, si usted ha hablado con su hijo y ha estado ahí como un padre responsable y su hijo no lo quiere escuchar, tampoco no se sienta culpable porque él va a dar cuenta de eso. Pero la mayoría del tiempo nos encontramos culpables de algo. Amén. Hasta ahora en mi crianza con mis hijos, yo me he encontrado culpable y no inocente de nada. En tiempo, calidad, instrucción, conducta, entorno, culpable. Pero el Señor siempre nos habla a tiempo. Y hace más de 5 años, Dios me dio la oportunidad de trabajar con jóvenes, con mi esposo como líder de jóvenes. Y yo trabajando con estos jóvenes, vino un predicador a hablar a mi vida en una administración. Y él me decía, dice, he entregado un tesoro precioso en tus manos que no has sabido cuidar. Y como ministros, como servidores de Cristo, estamos sirviendo en alguna área, ya sea música, ya sea evangelismo, ya sea predicación, o líder de lo que sea, pues yo, ay Dios mío, dije en mi mente, en la oración que estaba viendo el ministro, un hombre que ni me conocía de radio, dije, los jóvenes los he descuidado, tanto que he estado haciendo esta actividad, esta otra. Y cuando el hombre estaba orando, y antes, cuando yo acababa de pensar eso, me dijo, y es tu familia, porque te he entregado un tesoro en tus manos, el cual no has sabido cuidarlo. Para este entonces mi esposo todavía no sabía que iba a ser pastor, pero Dios sí lo sabía. Y Dios me estaba diciendo el tesoro que tenía en mis manos, porque como mujeres la Biblia dice que podemos destruir o podemos edificar con nuestro hogar. Y desde que este hombre me decía esto, yo me quedé asustada porque yo pensé que me iba a hablar del ministerio. Desde ahí yo entendí que lo principal para mí, después de Dios, tiene que ser mi familia, mi hogar. Y que el día que el Señor venga y diga, me voy con mi familia, me voy con mis hijos. Y después de que yo estoy trabajando con mis hijos, yo voy a poder trabajar en el ministerio, tanto como con las damas, como con los jóvenes, con los niños. Pero mientras tanto, no considero estar apto uno si en su casa tiene descuidados. No busque más ministerio en la iglesia, hermano, si en su casa como esposa no está siendo buena esposa. Si como madre no está siendo buena hija. Si como madre no está siendo como viendo a sus hijos. Yo les digo, en mi casa tengo un ministerio de jóvenes, que es de tiene 14 años. Tengo un ministerio de niños, que es Eliana. Y tengo un ministerio de dama, que es mi esposo. ¿Creen que necesito otro ministerio más? Y de lo que yo pueda ser buena en este entorno, que acabo de explicar ahorita con mi familia, entonces yo voy a poder ayudar a los demás. Pero mientras tanto, Amén. Voy a poder hasta servir de piedra de tropiezo para ustedes, con mi familia.